Para todos nuestros televidentes, seguidores de las redes sociales, del canal YouTube, un saludo muy especial. Gracias por llegar en este miércoles de la tercera semana, terminando este mes de enero prácticamente, a este encuentro de la palabra, de la lección divina, que a través del canal de Levit compartimos con todo el amor y con la fuerza del Señor. Vamos a tomar hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y los iba instruyendo. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como un terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Muy importante el texto, es extenso del capítulo 4, versículos 1 al 20, para que ustedes vuelvan y lo lean en sus casas, tomen su Biblia. Otros pueden reproducir esta lección en el canal YouTube y volverla a ver. Quiero tomar la parte final, es que ahí está especificado todo, ahí está clara la parábola. No necesita mayor explicación. Miren lo que dice, hay unos que están al borde del camino, usted ubíquese en dónde está. Al borde del camino donde se siembra la palabra, pero cuando la escuchan, dejan que la división, Satanás, se la lleve por miedo, por tantas cosas absurdas que nos dicen. Cuidado, no dejemos que nadie nos arrebate la palabra. Otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que la escuchan, se alegran, pero no hay raíces. Esos que van a misa un domingo, o van a una predicación de un padre, o van a un rosario, una coronilla, ese día se sintieron sanados, se les hizo el milagro, y hasta luego. Por ahí vuelven cuando vuelven a tener una necesidad. Es decir, eso no tiene raíces. Otros que son inconstantes, que un día aquí pican allá, van a un movimiento, van a otro, van a un grupo, van a otro, una parroquia, a otro. Entonces, hermanos, pues, así como la palabra da semilla, no, es imposible. Entonces, sucumben porque escuchan tanto y no quedan con nada. Hay otros que la reciben entre abrojos, aquellos que escuchan la palabra, pero como van a la carrera, como su anhelo es el poder, la riqueza, lo material, lo pasajero, sencillamente, ahí no pasa nada.
muy bien, hermanos, entonces, sí, hay quienes van por ahí picando, experimentando, asustando, generando muchas cosas. ¿Cómo entender la palabra? Lo dice en 3 renglones. Los otros son los que reciben la semilla. Primero, hay que recibirla. Fundamental, hay que recibirla. Escuchan la palabra. Hay que escuchar con atención. Como nos escuchan ustedes en la lección, cuando nos escuchan en nuestras predicaciones en Monticello, allá en Francisco Alejandro en San Pío. La aceptan. Fundamental, aceptar la palabra, no la predicación, la palabra. Porque la predicación puede ser susceptible. Sí, es decir, hay unos que predican el miedo, otros que predicamos la esperanza. Es decir, es aceptar la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Y ojo, y dan cosecha. Que esa palabra escuchada, transformada, abonada, cuidada, da una cosecha del 30, del 60 o del 100 por 1. Eso es importante. Si usted quiere que la palabra de Dios dé fruto en su vida, escúchela con atención, disciérnala con el corazón y póngala por obra. Pero vuelvo e insisto, no el Dios castigador, no el Dios vengativo, no, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena porque transforma y nos lleva a la conversión. Señor Jesús, gracias porque tú nos revelas este misterio tan insondable, tan profundo, un misterio cargado de amor. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas a hacer ese terreno bueno, ese lugar de esperanza. Y queremos que esta bendición llegue a nosotros como esa palabra que se siembra en terreno bueno y da fruto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengamos una excelente jornada, un feliz resto de semana. Dios los bendiga.